Muchas gracias, señor decano, doctor Ilarrechea, queridos amigos y profesores, alumnos todos. Luego un poquito de soroche, así que van a disculpar. Y felizmente que he comido un poquito light nomás hoy día, ¿no? Una ensaladita y un agua mineral, a diferencia de mis compañeros que sí se han banqueteado bien, ¿no? Yo guardo un poco la forma académica. Bueno, en verdad me ha sorprendido porque dentro de todas las cosas de que uno tiene en Lima, ¿no? Las clases, los clientes, el deporte, principalmente en mi caso lo último, me había olvidado cuál era el tema que tenía que exponer. Y ahora el doctor Ilarrechea me alcanza el tema y era uno que no tenía pensado hablar, pero bueno, tengo que forzarle a hablar sobre el mismo, ¿no? Pero vamos un poquito pues tratando de entrar al tema. Luego de esta larga presentación que han hecho de mi currículum, hay uno adicional, pues me han nombrado hoy doctor honoris causa de esa casa de estudios, ¿no? Conjuntamente con Gastón, querido amigo Alex, tenemos pues el honor de ser doctores por esta casa de estudios, ¿no? Que es un compromiso adicional. Y en mérito de ello, me he permitido traerles a ustedes, para la biblioteca de la Facultad de Derecho, es un obsequio por si acaso, ¿no? Los 4 tomos de mi tratado de Derecho Civil, ¿ok? Para la biblioteca, y la 5ª edición de este bestseller, Derecho Genético, 5ª edición, que el día de ayer recién ha salido, está calientito, ¿no? Ya se lo voy a enviar a Alex y también a Gastón, porque Gastón cada vez que saca un libro me pide uno, no sé si lo lee, pero bueno, al menos me lo pide, ¿no? Así que esto se lo voy a dejar con mucho cariño para usted la próxima vez que venga. Gracias a ustedes por el cariño y gracias a los alumnos y a la dedicación de los profesores que hacen estos eventos es que nosotros los profesores podemos producir, ¿no? Podemos producir teoría escrita, pero podemos también producir teoría intelectual. O sea, no necesariamente un profesor hay que exigirle que escriba porque no todos tienen la facilidad, la habilidad o el tiempo para poder escribir. Entonces, el agradecimiento se lo tienen que dar los profesores a los alumnos, que es por la motivación de los alumnos que los profesores investigamos, ¿no? Yo quisiera comenzar este tema hablando pues de algo que nos preocupa, ¿no? Nuestro Código Civil. Si el Código Civil es bueno, si el Código Civil es malo. Preguntarnos cuál es la trascendencia y la importancia hoy en día de una modificación al Código Civil de 1984. Este Código Civil de 1984, valga en verdad, es un Código Civil precursor. Es un Código Civil señero. Es un Código Civil que en su época de dación marcó una importancia, una trascendencia con instituciones sumamente innovadoras. Que obviamente con el tiempo y obviamente con los cambios sociales, biotecnológicos, de las comunicaciones, de las transacciones económicas, comerciales, en fin, llega pues un momento en el cual no existe esta flexibilidad de la norma para poder adaptarse a las nuevas exigencias y a las nuevas realidades sociales. Entonces surge pues esta vocación del hombre de querer cambiar todo, ¿no? Porque el hombre se cree dueño de todo y esa razón de dominio, de propiedad, quiere imponerla a través del cambio, ¿no es cierto? Y dejar una huella señera de que pasó él por ahí. El Código Civil ha tenido muchas modificaciones, así que no podemos decir que el Código Civil no ha sido modificado y el Código Civil va a seguir siendo modificado. Así que esos que me dicen de que el Código Civil no requiere modificación están errados, porque el Código Civil ya se ha venido modificando y el Código Civil se va a seguir modificando. Yo he sacado una estadística, cerca del 15% del Código Civil de 1984, 15% del Código Civil
ha sido ya modificado. Modificado sea de una manera directa o modificado sea de una manera indirecta, como lo hizo, por ejemplo, el Código Procesal Civil con muchas normas del Código, como lo hizo, por ejemplo, el Código de los Niños y Adolescentes, tácitamente con muchas normas del Código Civil, ¿no?, en las cuales hay que ser un intérprete y hay que ser realmente pues, un estudioso de la realidad para poder saber qué es lo que está vigente en el Código. La realidad de las cosas, y yo esto lo tengo sumamente claro, es quién es el ente autorizado naturalmente para poder modificar el Código Civil. Yo creo que aquí amerita esto una gran reflexión. El legislador por antonomasia de las modificaciones de un código es el juez, que a través de sus decisiones y sus criterios jurisprudenciales va marcando la pauta de evolución de las normas del código. Y esos principios jurisprudenciales que se van dando a lo largo de la historia tienen que ser analizados, tienen que ser estudiados, tienen que ser planteados y luego plasmados en el Código Civil a través de una reforma ordenada, no una reforma desordenada, ni una reforma al antojo. El Código Civil ha sido modificado por el Congreso a través de una serie de leyes, ¿no? Leyes estas que no han sido leyes dictadas específicamente para modificar ordenadamente el Código Civil, sino para establecer, ¿no?, modificaciones, derogaciones o reglamentaciones específicas sobre el tema. Una de las últimas tenemos, por ejemplo, la última modificación que ha tenido el Código Civil ha sido el tema del nombre del hijo adoptivo, ¿no?, que si no me equivoco es el artículo 22 del Código. Así que si no estamos nosotros atentos, pendientes de lo que sale en el diario oficial del peruano todos los días, ¿no es cierto?, no vamos a tener pues un Código Civil actualizado. Pero la razón y la verdad de la modificación al Código Civil, yo creo que debemos seguir el ejemplo de otros países, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de España, que tiene una comisión encargada de revisar constantemente el Código Civil y establecer propuestas de reforma, pero dictadas por especialistas en la materia. No simplemente, ¿no es cierto?, por congresistas que a su antojo presentan un proyecto de ley, recolectan firmas, lo pasan a una comisión, lo pasan a otra comisión, pasa al pleno, lo aprueban y no tienen la menor idea de lo que aprobaron, ¿no? Ahora quieren aprobar el matrimonio homosexual, como si el matrimonio fuera gay. El matrimonio no es gay, ¿no es cierto? Entonces surge ahí pues otro congresista, ¿no?, que es un pastor, no sé qué cosa es, y ahora saca pues un proyecto, ¿no?, en contra del matrimonio, del matrimonio homosexual, y le da una denominación media rara. No sé cómo lo han denominado. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? No, bueno, sería unión civil. Le ha dado otra denominación. Bueno, tan mala es que ya me olvidé cuál es. Entonces, yo creo que si queremos nosotros una prolongación en el código, porque un código, esto sí es cierto, un código civil es una norma sumamente importante, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, incluso más importante que la Constitución, porque el Código Civil es un código doméstico, es un código civil que yo lo llevo a cabo y que yo lo ejercito de manera diaria, de manera constante, de manera rutinaria, desde que yo me levanto, desde que transcurre el día hasta que yo me acuesto, estoy en constante interactuar con el Código Civil. Cosa que no pasa con la Constitución, porque la Constitución es una norma fundamentalmente política, mientras que el Código Civil es una norma que permite el andar diario y constante de la persona, ¿no?, en este devenir de las relaciones interpersonales. El Código Civil ha tenido, cierto, lo ha dicho el profesor, varias comisiones que se han encargado de estudiar y proponer reformas, ¿no? La última comisión, no sé si tuve el honor o el deshonor de participar en ella, ¿no?, propuso una serie de modificaciones que pasaron al Congreso de la República, y el Congreso de la República las analizó, llamó a Mario Castillo Freire, que era justamente el opositor a la modificación al Código Civil, ¿no? Y Mario Castillo Freire presentó un proyecto alternativo al que presentó la comisión.
Bueno, pero justamente es eso, pues, ¿no es cierto? O sea, por un lado, permiten un análisis concienzudo del código para presentar una propuesta de reforma para mantenerlo actualizado, no para derogar el código, no para cambiar el código, sino para permitirle un remozamiento como consecuencia de este constante cambio que hay en las actividades y en las relaciones sociales. Bueno, hasta ahora, fíjense ustedes, han pasado 10 años, hay un proyecto de ley que se presentó a la comisión, hay un proyecto alternativo, pero ahora no tenemos absolutamente nada, y el Código Civil constantemente viene siendo modificado, viene siendo reglamentado, viene siendo interpretado. Ahora, más allá de eso, fíjense ustedes, hay también ya muchas normas, muchas sentencias de la Corte Suprema, ¿no?, que a través de un análisis del control difuso han llegado a la Corte Suprema, que están llegando a inaplicar artículos del Código Civil. Por ejemplo, un último artículo del Código Civil en materia de derecho de familia que se ha inaplicado es aquel que refiere que la adopción solo puede ser hecha por una persona, y si es más de dos, que estas personas sean cónyuges. Y al no hablar de convivientes, esta norma se establece acá pues un principio discriminatorio. Entonces aquí se interpone pues una acción y el juez de primera instancia aplica el control difuso, sube a la Corte Superior, la Corte Superior falla en el mismo sentido y sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratifica esa acción. Entonces tenemos que ese artículo ya se ha inaplicado. Entonces vemos nosotros que el Código Civil es un código y es una norma viva, que está en una constante evolución. Nosotros no podemos admitir que el Código Civil pues sea una norma pétrea, que sea una norma que no admita modificaciones. El Código Civil tiene que ser interpretado. El Código Civil de 1984 es el código que mayor cantidad de bibliografía ha merecido su análisis y ha merecido su interpretación, a diferencia del Código Civil de 1936 y a diferencia del Código Civil de 1852. Eso lo tenemos sumamente claro, ¿no? Entonces vean ustedes que por un lado pues tenemos un sector, ¿no es cierto?, de la doctrina que promueve la modificación del código ordenada, adecuada, pertinente y oportuna. Por otro lado, hay quienes se oponen a una modificación al código y pretenden que el Código Civil se mantenga pues como un estandarte que ni siquiera el viento pueda moverlo, situación que no puede darse, ¿no? Entonces tenemos esas situaciones. Ahora, si nosotros damos un vistazo a este tema en el derecho comparado, ¿no?, vamos a ver, por ejemplo, que hay códigos muy tradicionales que prácticamente han forjado toda una enorme y valiosísima y riquísima doctrina en países que ameritan a que ese Código Civil no se cambie, como es el caso de Argentina con el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no?, que hay pues un sector de abogados en Argentina que no quiere que entre en vigencia el proyecto de ley de Código Civil y Comercial argentino, porque eso significaría, ¿no es cierto?, traer abajo miles y millones de libros que desde 1879 se vienen dictando a colación de la interpretación del Código Civil de Vélez Sarsfield. Entonces, frente a esos criterios, estamos obviamente dejando de lado el Código Civil y tendiendo pues a una posición política académica. No, a mí no me conviene que modifiquen el Código Civil, si no voy a tener que modificar todos mis libros y eso para mí no es rentable, porque voy a tener que estudiar nuevamente. Eso es ser egoísta, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Puerto Rico, que tiene un código civil bastante antiguo, pero sin embargo tiene un novísimo proyecto de código civil. Y lo curioso, fíjense ustedes que en el caso civil de Puerto Rico, es que el código civil se viene aplicando someramente, y la jurisprudencia viene tomando las disposiciones del proyecto de código civil para poder comenzar a resolver sus problemas, para comenzar a resolver estos grandes enigmas, ¿no es cierto?, que se presentan en las relaciones, en las variadas interrelaciones personales. Hoy en día, en el derecho contemporáneo, tenemos códigos civiles muy modernos, ¿no? Uno de los códigos civiles más modernos que hay es el Código Civil de Quebec. No uno de los últimos que se ha dictado, pero sí es uno de los códigos civiles más modernos, ¿no? El próximo año, el 2014, creo, si no me equivoco, que entran en vigencia dos códigos. Entra en vigencia el Código Civil de la República Checa, que ustedes lo pueden bajar de internet, está en inglés,
Y en el próximo año, en el 2014, también va a entrar en vigencia el Código Civil húngaro, ¿no? Que lo pueden accesar también ustedes, internet está en inglés, ¿no? Entonces vean ustedes que pues hay movimiento, hay cambios en el derecho comparado. Uno de los códigos civiles, uno de los últimos códigos civiles que ha marcado también una gran revolución en el derecho comparado es el Código de Brasil del 2001, ¿no? Que sustituyó y que dejó de lado el código civil dictado por Bevilacqua bajo la pluma y bajo la sombra de Teixeira de Freitas, ¿no? El Código Civil brasilero del 2001 es un código civil sumamente novedoso, ¿no? Esta comisión estuvo presidida por este jus filósofo Miguel Reale, ¿no? Y que claro, este cambio en la sistemática y en la argumentación jurídica que ha significado el Código Civil brasilero, por ejemplo, ha marcado también un cambio en la doctrina, un cambio en el pensamiento, ¿no es cierto? De un pensamiento tradicional a un pensamiento contemporáneo, de un pensamiento histórico a un pensamiento moderno. Entonces nosotros tenemos que estar total y absolutamente preparados para ese cambio, para esa modificación. Ahora, vayamos entrando al tema. De todos los libros que tiene el Código Civil, ¿no es cierto? De estos 10 libros que tiene nuestro Código Civil, ¿no? Principalmente son 8 libros, porque hay 2 libros que no tienen razón de ser, registros públicos y derecho internacional privado, no tienen razón de ser con el derecho civil. De todos estos libros, ¿cuáles realmente requieren una modificación? Acto jurídico. En acto jurídico todo está escrito, todo está dicho. Es más, hay una corriente y hay muchos códigos que ni siquiera tratan el libro de acto jurídico, ¿no? ¿Qué cosa hay que modificar en acto jurídico? ¿Requiere una modificación? En el tema de obligaciones está Gastón acá. ¿Qué cosa es lo que realmente requiere un ajuste? O sea, ¿qué cosa urge un ajuste en una modificación en obligaciones? En materia de contratos, parte general, ¿qué cosa habría que modificar urgentemente? Habría que eliminar la lesión, habría que eliminar la excesiva onerosidad, un poco para liberar el mercado, para no oprimir, ¿cómo se llama el inversionista? Para liberar un poco las relaciones comerciales, ¿no? Me pregunto, ¿no? En la parte especial de contratos, de repente quizá, ¿no es cierto?, incorporar unas nuevas formas contractuales, de repente, ¿es necesario, amerita? Me pregunto, no sé. En reales, que es una rama también pues súper tradicional. Recuerden ustedes la clasificación del Código Civil, francés, ¿no es cierto? El derecho de las cosas, el derecho de los bienes, ¿no? Claro, con este cambio en infraestructura, con este cambio en materia inmobiliaria, con este cambio en el valor de la tierra, ¿no es cierto? Es necesario pues repensar quizás algunas viejas instituciones de los derechos reales que hace no muy poco estaban en el olvido. Cuando yo estudiaba, que no hace tampoco mucho tiempo, ¿no es cierto?, que hablar de superficie, hablar de usufructo, hablar de uso, no, eso era en el derecho romano, me decían los profesores. Pero vean ustedes ahora cómo los contratos de financiamiento, ¿no es cierto?, recurren muchas veces a estas figuras, ¿no es cierto?, dar en superficie, dar en usufructo, ¿no? ¿Cuándo es más conveniente arrendar y cuándo es más conveniente dar en usufructo? ¿Cuándo es más conveniente para un propietario no liberar la propiedad que tiene, la titularidad que tiene, sino por el contrario ceder parcialmente la misma a través de un contrato de superficie? Entonces de repente tenemos hoy día que hacerle pues no solo un maquillaje, sino una cirugía plástica a estas nuevas instituciones que son conocidas como los derechos reales de terceros. No, como yo derivo o como yo disminuyo mi propiedad para que terceros puedan, ¿no es cierto?, usarlas y llevar a cabo ciertas acciones con las mismas. No porque yo me dedique al derecho de familia, pienso que el derecho de familia quizás es lo que más tenga que reformarse. Y creo que sin duda es eso, ¿no? El libro que más modificaciones ha merecido hasta ahora es el libro de derecho de familia. El libro de derecho de familia es el segundo libro más extenso del código, porque el más extenso es el libro de contratos. Luego viene el libro de derecho de familia, tremendamente extenso. Para mi gusto, demasiado extenso, porque ahí tiene tantas normas
que ni siquiera se usan, por ejemplo, el consejo de familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta doble regulación que hay entre la tutela y la curatela, que ahora podríamos nosotros consolidarla en una sola institución denominada la guarda, ¿no? Esta forma tan enrevesada de regular la patria potestad, que nosotros deberíamos resumirla, deberíamos condensarla, ¿no es cierto?, de una manera mucho más técnica, de una manera mucho más profesional, prácticamente podríamos nosotros llegar a reducir a la mitad las disposiciones de las normas del libro de derecho de familia, pero realmente hacerlo mucho más técnico y mucho más preciso, ¿no? Otro libro que sí requiere, por ejemplo, una modificación, y no lo digo porque yo dicto ese curso, es el libro de derecho de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por todo este tema de la manipulación genética, por todo este tema de las comunicaciones, por todo este tema de los derechos ex novo, ¿no?, por todo este tema de un poco de permitir la inclusión de la persona con discapacidad al actuar constante del medio comercial, necesita pues que el Código Civil en la parte del libro de personas requiera una correspondiente modificación. El libro de Derecho de Sucesiones, por ejemplo, hay acá pues esta gran discusión si requiere pues una total y absoluta modernización. De plano y de hecho, por ejemplo, el libro de Derecho de las Sucesiones ya ha merecido varias grandes modificaciones. Desde el hecho de que ahora los sordomudos, ciegos sordos y ciegos mudos pueden testar, antes no podían, ¿no es cierto?, hasta el hecho de que hoy las uniones estables, ¿no es cierto?, o la conviviente puede ahora acceder a un derecho hereditario. Tremendo cambio en el derecho de sucesiones. Y viene aquí pues también la gran interrogante: ¿hasta cuándo vamos a contar con una legítima? ¿Por qué tengo yo que dejarle a mi mujer y a mis hijos mi patrimonio? Si yo quiero dejárselos a Gastón, ¿por qué tengo que dejárselo yo a mi mujer y a mis hijos? Le tengo tanto cariño a Gastón, hoy día nos han clonado 2 veces, ¿no? Hoy nos acaban de clonar, dijeron que iban a hablar Gastón, pero de verdad hablaba yo, y en la mañana cuando me nombraron doctor honoris causa, dijeron doctor Gastón, no, el doctor Gastón refiriéndose a mí, es honoris causa. O sea, tenemos ahí un tema que tenemos que discernir el día más tarde, ¿no es cierto? Bueno, en fin, pero todo esto es la situación. Señorita, ¿ya está lista la diapositiva que le dije? Sí, a ver, por favor. En el derecho de familia existen 2 instituciones que son las trascendentales y que son las fundamentales para la concreción de la familia, para el establecimiento de la familia, ¿no? Una es el matrimonio y otra es la unión estable o la convivencia o el mal denominado concubinato, ¿no? A todos nos han enseñado, bueno, no sé si a ustedes sí, pero al menos a mí sí. Yo he crecido dentro de una familia matrimonial, ¿no es cierto? Mi abuelo, mis padres, matrimoniados, casados. Entonces siempre pues el estribillo de que la manera de constituir familia es a través del matrimonio, ¿no? Pero el matrimonio ya no es una opción. El matrimonio hoy en día es una excepción. Y los jóvenes ya no optan por casarse. Porque casarse es tedioso y casarse es tremendo compromiso. Y a la hora quien decide casarse no es el hombre, sino quien decide casarse es la mujer, ¿no? Y ahora las mujeres ya no piensan en el matrimonio, porque ahora la mujer lo que piensa es justamente en hacer lo que mejor sabe hacer: ganarle al hombre, ¿cierto? Las mejores alumnas que tengo yo son mujeres. Los 3 primeros puestos en derecho son mujeres. Los mejores exámenes los dan las mujeres. Y yo 6 acá, me muero. En fin, entonces hoy la mujer está ocupando espacios que antes no tenía. Hoy la mujer ha dejado la casa y lo ha dejado al hombre en la casa, ¿no? Entonces ya no hablamos de la ama doméstica, sino hablamos del amo doméstico. Entonces el hombre ahora se queda cuidado de los niños
Porque es más fácil a la mujer, ¿no es cierto?, que ha tenido buenas notas, que ha tenido buenas prácticas en derecho, que domina 3 idiomas, conseguir un buen trabajo. Mientras que el hombre, el marido, no tuvo pues esa oportunidad, entonces la mujer tiene mayor acceso al mercado. Claro, la mujer todavía tiene pues esta gran limitación biológica, ¿no? Y que es el hecho de que muchas veces no se contrata a mujeres. Bueno, le digo que no era generalidad, pero es todavía pues ese tema, ¿no?, de alguna manera tabú, de que no se le contrata a las mujeres porque la mujer termina siendo pues muy onerosa desde el punto de vista laboral y comercial por el tema de la gestación, ¿no? Y que la mujer a la hora y la hora pues, va a trabajar unos cuantos años y que mañana más tarde no va a poder hacer pues realmente una carrera en la empresa, porque una vez que ya sus hijos tengan ya pues 15, 16 años, la mujer va a querer dejar esto para dedicarse ahora a ella misma, ¿no? Entonces el matrimonio está perdiendo esa trascendencia, esa importancia y ese posicionamiento que tuvo desde un inicio. Y el derecho no está haciendo nada para recuperar al matrimonio la importancia, el lugar y la posición que necesita y que requiere. Porque hoy en día casarse no es fácil. Primero, lo más difícil, conseguir a la pareja. Y para eso hay países que consideran y que tratan pues este tema que es el corretaje matrimonial, ¿no? Así no, el corretaje inmobiliario. En Argentina creo que hay incluso una ley que regula el corretaje inmobiliario, ¿no? No tengo tiempo, ¿qué tiempo voy a tener yo para salir a buscar una chica? Entonces contrato a una persona, me consigue a la chica, no, a mí no me consigue el chico, o la chica, no, contrata a la para que le consiga el chico. ¿Qué hace el Estado para promover y para incentivar el matrimonio? Hay un principio que se maneja, ¿no es cierto?, en el derecho comparado y que está plasmado en nuestra Constitución, ¿no es cierto? El Estado promueve el matrimonio. Promover significa publicitar. Promover significa incentivar a que las personas se casen. Es como que ustedes vivan emocionados, ilusionados. ¡Ay, ya, pronto me casaré! Así como ustedes viven emocionados, ilusionados, ¿no es cierto?, de que pronto van a tener su carrito nuevo, ¿no? O pronto van a tener su departamento. Entonces salen pues los sistemas de financiamiento. Pero ¿dónde está el financiamiento emocional para el matrimonio? ¿Dónde está el financiamiento administrativo para el matrimonio? Nada, no existe. ¿Por qué? Porque el matrimonio termina siendo pues uno de los actos, ni siquiera civil, administrativo, más complejos que tenemos. Había pedido una agüita, doctor. Una agüita había pedido la señorita, creo que se ha ido con el encargo. Un café pedí, sí. Ahí ahorita va a venir ya, a las 8, 9 de la noche llega. ¿Qué estaba diciendo? Cuando hay amor puro, creo que no debe. Ahí como lo ven a Alex, ustedes saben que Alex fue mi jurado en mi grado de bachiller en Derecho. Y hoy día Alex me confesó en la mañana, muy temprano, 4:30 de la mañana, en el aeropuerto, me dijo, Enrique, yo debuté contigo. ¿Qué? Sí, fue mi primera vez. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que era la primera vez que era jurado, ¿no es cierto? Cuando yo sustenté mi tesis allá pues por los años 90, creo, ¿no? Y después lo tuve en mi jurado de abogado también, ¿no? Entonces fíjense, todo este tiempo, a pesar de todo, la vida imposible que me hizo, yo le tengo un gran cariño, ¿sí? Y creo que es mutuo. Ya no sé qué estaba diciendo. El matrimonio es complejo, me van a decir a mí. Yo en verdad no sabría qué hubiera sido si no hubiera encontrado a la mujer que tengo. Esa es la realidad, ¿no? Pero, ¿qué nos implica casarse? Legalmente. Implica un acto previo al matrimonio, implica un acto previo al acto jurídico matrimonial.
todo el tema del expediente matrimonial, para ver si tengo yo la habilidad o la nupcialidad correspondiente. Luego viene el tema propio del acto jurídico matrimonial, que está concentrado, ¿no es cierto?, en el consentimiento y la autorización matrimonial. Y luego viene el matrimonio propiamente dicho, ¿no? Y todo esto pues está lleno de toda una parafernalia, ¿no?, romana. Los testigos, ¿no?, anteoficial, te leen el código, las normas de la patria potestad. Yo quería que me exoneren. Yo enseñaba el curso. ¿Qué me vas a leer si quieres te las explico? No, te las tengo que leer. Y casarse aparte, económicamente, pues, implica una inversión. Mínimo, en trámites administrativos, son 1.800 soles, y no todos tienen esa plata, pues. Es por eso de que la unión estable viene, pues, a pasos agigantados, ocupando el lugar natural que le corresponde. Pero esta unión estable, esta convivencia, cada vez se viene acercando más al matrimonio. Porque antes tenía pues grandes diferencias con el matrimonio. Pero hoy en día cada vez existen mayores ciertas situaciones en las cuales se le están considerando la unión estable para que llegue a casi a equipararse con el matrimonio. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, este tema que nos convoca el día de hoy, la unión estable. Yo prefiero llamarlo de esta manera porque yo tengo una clara diferenciación terminológica basado en la doctrina en lo referido al concubinato, que es básicamente la unión estable impropia, ¿no? La unión estable está dividida en dos grandes grupos: la unión estable propia y la unión estable impropia. La unión estable propia es aquella que celebran dos personas sin impedimentos para poder contraer matrimonio, que hacen vida de tales, vida de casados. Es como si fueran casados. Puede casarse, pero no se casan. ¿Sabe Dios por qué? Y que tienen que demostrar una trascendencia y una permanencia en el tiempo para que esta genere consecuencias legales. La Constitución de 1993 nos habla de un plazo que ya no nos habla de ese plazo que sí habla el Código Civil de 1984 y que sí hablaba de la Constitución de 1979, que es el plazo de 2 años. Y aquí surge pues estas dos grandes posiciones, que hoy en día ya no tengo que demostrar el plazo de 2 años para poder generar esa unión estable propia, sino que basta que yo demuestre un cierto tiempo de convivencia y de relacionamiento para poder generar esta consecuencia jurídica. Y otro sector de la doctrina que dice que sí es necesario respetar el plazo porque se trata de un plazo constitucional. Y a pesar que se trata de un plazo especial que está considerado en el Código Civil. Y el Código Civil, siendo una norma especial, ¿no es cierto?, tiene que aplicarse por sobre encima de la Constitución. Pero este tema ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional a través de una sentencia en la cual ha establecido que la naturaleza básica de la unión propia es justamente una relación estable, consolidada a través del tiempo. Y este tiempo es el plazo de 2 años. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de la unión estable? Las consecuencias jurídicas de la unión estable propia son muy muy similares a las del matrimonio. Hoy en día, originariamente, olvidémonos nosotros, o sea, centrémonos, digamos, al día siguiente del Código Civil de 1984, era básicamente generar una comunidad de bienes, es decir, una forma de copropiedad, un tipo de condominio, una forma de propiedad compartida entre estas personas que estaban convivenciando, ¿no? Una comunidad de bienes que en la medida de lo posible se le iban a aplicar las normas del régimen de las sociedades gananciales. No genera una sociedad de gananciales propiamente dicha, sino que genera una institución
¿cierto? Del derecho de copropiedad, que le voy a aplicar las reglas de las sociedades gananciales. Así está planteada la norma del Código Civil, específicamente el artículo 326. Esa es el primer efecto que genera la unión estable propia. Pero sin embargo, vamos a ver nosotros que tratándose de una relación familiar, y una relación familiar no es otra cosa que sinónimo de una relación humana, hay pues un elemento, hay una institución que tenemos también que preservar y que tenemos que también que proteger, que es la subsistencia. Y esta subsistencia está establecida o yace en el tema de los alimentos. Es decir, las relaciones convivenciales también generan consecuencias alimentarias. Y estas consecuencias alimentarias, más allá de las disposiciones del Código, han ido siendo reconocidas a través del tiempo por criterios jurisprudenciales, justamente sustentándose en el hecho de que la unión estable es una institución más que jurídica, una institución del derecho notal, del derecho familiar. Así también, por ejemplo, se han ido reconociendo el tema de los beneficios sociales por criterios jurisprudenciales, ¿no es cierto? Tomando como base el hecho que los beneficios laborales beneficios sociales vienen de un tema laboral, y el tema del tema laboral es justamente para permitir la subsistencia entre las personas. Luego tenemos el tema de la pensión de viudez. También genera últimamente, por ejemplo, como consecuencia de esta sentencia del Tribunal Constitucional, genera relaciones de familia ensamblada, ¿no es cierto? O de familia compleja. Porque justamente la razón de ser de la familia ensamblada, ¿no?, es que existen familias, o existen prefamilias, que tienen como consecuencia la creación de una familia futura. Entonces vienen acá el tema de los hijos compartidos, los hijos individuales de cada pareja y los hijos conjuntos de esa nueva pareja. Entonces esta familia ensamblada termina siendo en muchos casos origen de uniones estables, o la nueva familia esta es prácticamente una unión estable, ¿no?, que se convoca y que se rige por las reglas de la familia ensamblada. Y finalmente, o ahora último, se ha permitido ya legalmente este derecho tan ansiado, que era el derecho hereditario, el derecho de la conviviente o del conviviente de heredar, ¿no? Yo recuerdo en las comisiones del Código que los dos representantes o los dos expertos en la materia, que eran el profesor Guillermo Loman y el profesor Augusto Ferrero, se oponían a la... Desde Lima me lo han traído. Se oponían a la participación hereditaria en la conviviente. Se oponían, pero radicalmente. Si ustedes leen las últimas opiniones del profesor Guillermo Loman, por ejemplo, ven que de alguna manera ha reflexionado el tema y cree que es ahora pues conveniente, ¿no? Por un lado, por ejemplo, él era partidario de la eliminación de la legítima, porque él propuso en una reunión la eliminación de la legítima, y por otro lado se rasgaba las investiduras y decía y se oponía al derecho hereditario de la conviviente. O sea, eran situaciones contrapolares, ¿no? Pero bueno, a la hora de la hora se dio esa situación. El tema de la herencia no es un tema nuevo en nuestro medio. Es un tema ya que muchos códigos, fundamentalmente, por ejemplo, los códigos mexicanos, ¿no? Digo los códigos mexicanos porque México tiene un sistema federal. El Código Civil más representativo de los estados federales es el Código Civil de Quintana Roo, ¿no? Por ejemplo, ya consideraba mucho tiempo atrás el derecho hereditario de la conviviente. El Código de México DF también consideraba el derecho de la conviviente a heredar, ¿no? Entonces, este no es un tema nuevo, sino que este es un tema que ya era una necesidad social, y es un tema que la modificación está sustentada y está amparada también en el derecho comparado. Básicamente, con el tema de la unión estable no hay mayor discusión, pero quizás sí, lo que vale la pena aquí es qué cosa está haciendo el Estado con la unión estable.
lo que está haciendo el Estado, o lo que debería el Estado hacer con la unión estable, es un poco promover su formalización, ¿no? El hecho de reconocer vínculos hereditarios a la conviviente implica reconocerle un grado más a la unión estable. Y como tengo un grado más, y como tengo una mejor posición, ya en verdad casarme no vale tanto la pena, porque ya puedo obtener vía convivencia lo que antes obtenía vía matrimonio, ¿no? Entonces, un poco lo que debería promover el Estado, ¿no es cierto?, tomando en cuenta de que el matrimonio sigue teniendo pues esta situación de baluarte, de estandarte, y esta posición sociológica mejor que la de la convivencia, es tender a que las uniones estables se formalicen a una situación matrimonial. Y eso se hace prácticamente, o eso se hace de manera muy efectiva a través de los matrimonios masivos, ¿no es cierto? Los matrimonios comunitarios, ¿no? Esos matrimonios grupales, esos matrimonios tan humanos, ¿no? Nos casamos entre todos. No, todos contra todos, no. Cada 2 años en San Marcos, por ejemplo, tenemos un matrimonio masivo, porque San Marcos, pues San Marcos es pura vida. San Marcos es el Perú hecho realidad. Entonces pues hay tantos muchachos que conviven, hay tantos trabajadores que conviven, hay tantas autoridades que conviven. A la hora y la hora es necesario formalizar la situación. Entonces cada 2 años llenamos el estadio de San Marcos a través del gran matrimonio comunitario sanmarquino. ¡Lindo! Y salen los afiches, y salen las pancartas, ¿no es cierto? Y llegan ahí pues las parejas al estadio de San Marcos a formalizar su unión estable, ¿no? Ahora yo digo, ¿y ya para qué se va, cómo se llama, a formalizar si ya tienen lo que justamente tanto reclamaba, que es el tema de la herencia, ¿no? Pero yo creo que el Estado debe encontrar mecanismos justamente para poder ir formalizando estas uniones estables. Y por otro lado tenemos la unión estable impropia. La unión estable impropia, o también denominado el concubinato, ¿no?, es la situación en la cual las personas que conviven, las personas que se comparten, no debieran hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen un impedimento. Porque están casados y no pueden formalizar mañana más tarde ese matrimonio previo a una unión que han realizado. Entonces no pueden generar consecuencias jurídicas similares a la unión estable propia. Entonces ahí existe pues una suerte de diferenciación que ha hecho la ley. Diferenciación tampoco que no es una creación de nuestro medio, sino que es una situación ya prácticamente unánime en el derecho comparado. Entonces lo que hace el derecho sobre esta materia es decir, perfecto, cuando hay una unión estable impropia entre las personas que conviven, a pesar de tener impedimentos y no poder formalizar mañana más tarde un matrimonio, lo que vamos a hacer es que vamos a generar efectos respecto de los hijos que de ella se generen. Entonces surgen pues las presunciones de paternidad, ¿no es cierto? Esa presunción de paternidad que está en el artículo 402, inciso 3, ¿no es cierto? Que cuando el hijo nace dentro de una unión convivencial, ¿no? Y para este caso dice el Código Civil que se entiende por concubinato cuando 2 personas hacen, ¿no es cierto?, hacen vida de casados, ¿no? Esa situación, por ejemplo, es lo que genera prácticamente el concubinato. Pero hoy en día la doctrina, y básicamente la doctrina brasilera, ha llegado a diferenciar la unión estable impropia en 2 grupos, sustentados en el principio de la buena fe y sustentados en el principio del conocimiento, de la recepción de la verdad, ¿no? Yo comienzo a convivir con María pensando, creyendo que María estaba apta en cualquier momento para casarse conmigo. Y cada vez que yo amaba a María y le preguntaba a María cuándo nos casábamos, María me respondía: muy pronto, Enrique. Entonces yo, ilusionado, pensaba que esperaba simplemente que María me diga el día específico para poder contraer matrimonio con ella. Pero con María sucede lo que sucede con pocas, no digo muchas, con pocas mujeres. María me
María nunca iba a poder casarse conmigo. ¿Por qué? Porque María estaba casada. Y por no perderme, no me dijo que estaba casada. Como si eso fuera a ser una forma de ¿cómo se llama? De que me iba a ahuyentar a mí. María realmente no me conocía. Y María no me dijo eso. Entonces yo, ilusionado, creyente, como buen hombre que soy, creí poderme casar en algún momento con María. Y actué de buena fe, compartiendo mi vida, compartiendo mis ilusiones, compartiendo mi cariño, mi pasión, mi entrega, mi patrimonio con María. Y un día me entero que María está casada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es distinto el caso? No, señorita. ¿Qué es distinto el caso? Que yo comparta la vida. ¿Qué es distinto el caso que yo comparta la vida con María? ¿Alguien se llama María acá? ¿Quién se llama María? No, chicas, no, chicos, no levanten las manos. ¿Qué es distinto el caso que yo comparta mi vida con María y sepa que María está casada? Yo sé que María está casada, pero el corazón de María ya no pertenece más a ese hombre, sino que ese corazón de María lo he hecho mío. Creo que es la hora, ¿no? Pero a mí no me importa el estado civil de María. A mí no me importa el pasado de María. A mí me importa el presente y el gran futuro que voy a tener con María. Y le digo a María, María, olvídate de él. Y sueña a partir de ahora conmigo. Y hagamos una vida juntos. Yo creo que se viene bien la noche hoy día. Pero yo sé que María está casada. Entonces viene acá pues un tema de información tan importante, pues uno tiene que estar informado, ¿no? Viene pues acá el tema, también que le podemos traer a colación del consentimiento informado. Yo digo sí porque previamente me informé. Y está el tema de la buena fe. Entonces yo comparto mi vida con María sabiendo que está casada y sobre eso me atenderé a las consecuencias que la vida pueda generar. Entonces frente a eso, la unión estable impropia se puede dividir en pura o impura. Pura, si yo desconozco, no sé, ignoro el estado de María. Y por otro lado, tengo la unión estable, impura, en la cual yo conozco, sé del estado civil de María. Y que sé que con ella no voy a poder yo matrimoniarme, formalizarme. Pero en la otra, que es la más importante, fíjense ustedes, ¿cómo yo retribuyo? ¿O cómo yo compenso? ¿O cómo yo hago realidad una situación de este hombre que pensaba que mañana más tarde podía consolidar un lazo jurídico con María a través de una unión estable propia? Entonces surge aquí un criterio importante que es voz en derecho, el criterio de la buena fe. La buena fe de ese hombre que creía que mañana más tarde podía generar una unión estable y propia y nunca conoció, es más, se le llevó a error de la situación, merece un efecto. Entonces surge en doctrina lo que se conoce como la unión estable putativa, la unión estable aparente, algo así como el matrimonio putativo, ¿no es cierto? Ese matrimonio celebrado por una persona con otra, creyente esta que la persona con la cual se casaba no tenía impedimento, pero lo hizo consciente, pero ignoraba esta situación. Entonces debemos aplicar nosotros la misma lógica y la misma regla para aquella persona que convivía con otra y que no conocía su real estado civil y que incluso esta persona le
o vio esa información. Entonces tenemos nosotros que sustentar este criterio en base al principio de la información y en base al principio de la buena fe. Acá existen derechos genuinos al compañero inocente. Y fíjense ustedes aquí el término que utiliza pues la doctrina. En este caso, yo que no conocía, a mí que no me informaron, a pesar que pregunté, me engañaron, yo soy pues una pareja inocente. Que esa inocencia, ¿no es cierto?, ha generado, ¿no es cierto?, una situación irreal que me implica pues a mí un daño, o en todo caso trunca un proyecto de vida, ¿no?, que yo pensaba tener con esa persona. Entonces, de la misma o de la mano con ella, preguntarnos cuál sería la situación o cuál sería el efecto de la misma. Hay quienes plantean que los efectos de esta unión estable impropia deberían ser los mismos que de una unión estable propia, es decir, generar exactamente las mismas consecuencias, pero única y exclusivamente respecto del conviviente o del compañero inocente, más no del que engañó, del que no dijo, del que no informó debidamente, ¿no? De la manera muy similar a lo que sucede con el matrimonio putativo. Y por otro lado, tenemos la unión estable impura, en la cual hay el impedimento, pero ambos conocen el impedimento. Entonces en este caso, como no pueden casarse, como no pueden matrimoniarse, ¿no es cierto?, se genera simplemente efectos civiles respecto de los hijos, nombre, alimentos y herencia respecto de los hijos. Pero acá viene otra cosa más curiosa. Hay algo que mientras más doy, más crece. Hay algo que mientras más expreso, más profundo llegas. ¿Qué es el amor? El amor no tiene límites y el derecho no puede ponerle límites al amor. No puede ponerle límites al amor. Ahí lo ven ustedes al congresista Techito. Claro. Es un hombre que quiere, bueno, la palabra es la más adecuada desde el punto de vista sociológico. Él quiere pues reconocer este derecho natural de dos personas del mismo sexo para poder pues formalizar un proyecto de vida a través del matrimonio. Entonces a la otra persona le dice, no, es que el matrimonio no puede ser, tiene que ser una institución similar al matrimonio, paralela al matrimonio. Entonces ya surge esta situación. Pero acá lo que estamos arreglando es arreglando el amor, arreglando la pasión, el sentimiento, la entrega. Tremendamente difícil, ¿no? El amor no es un derecho, el amor es una realidad. El amor no es un término jurídico. El Código Civil habla del amor. ¿Qué institución es amor? El derecho de obligaciones habla de amor, profesor Gastón. De amor económico. De amor obligacional. ¿Cierto? Porque entre acreedor y deudor hay un amor. Hay una relación. Claro, estamos hablando de relaciones económicas a diferencia de las relaciones sentimentales. Todo este tema viene, o todo este tema de la unión estable, propia, impropia, pura, impura, te quiero, me engañas, igual, vamos adelante, sigue nomás, no hay problema. Viene abajo con el tema de las familias paralelas, las familias concomitantes, las familias compartidas. Tengo tanto amor que dar que no se lo puedo dar a una sola mujer, porque darle el amor, yo soy un hombre responsable, si le doy todo el amor que puedo a esta mujer puede morir. Entonces lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es voy a compartir mi amor. Un amor por acá, otro amor por acá, otro amor por acá, un amor democrático, amor por basado en el principio de la responsabilidad. Porque mañana más tarde esta mujer me puede demandar, ¿no es cierto?, por haberle dado tanto amor. Porque mientras más amor hay, más sufres. Porque si no lo quieres y estás con él, ¿no? Y bueno, te saca la vuelta y no pasó nada. Pues no, pero si lo amas realmente, viene el tema. ¿Qué pasa con aquellos hombres y también con aquellas mujeres que comparten su vida
con más de uno o con más de una. Con Ale nos hemos dado cuenta de que esto es una realidad, porque estuvimos en pleno familia, en la cual ya hay casos de hombres, verdaderos hombres, muchos arequipeños, ¿ah? Sí. Que no tienen una querida. 3, pues. Y otro que no se complace con tener solo queridas, sino que no, quiere formalizar. Bígamo, trígamo, cuatrígamo, quintígamo, septígamo. ¿Qué diablos? Adelante. Que viva la poligamia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a convivir con una mujer y yo no sé que esa mujer pues tiene otra pareja? ¿O qué pasa con aquella mujer que comienza a convivir conmigo? Yo convivo con ella durante toda la semana y durante los fines de semana pues me voy a dictar conferencias. Y siempre vengo a Arequipa, pues. Entonces en Arequipa surge el amor. Entonces después en Tacochea me comienza a invitar pues todos los fines de semana. El amor nace, pues, ¿no? Entonces viene acá el tema de las familias paralelas, de las familias concomitantes, que son una tremenda realidad, que son una realidad. Y la situación se presenta compleja cuando mi pareja sabe que yo tengo otra. O cuando esa otra, ¿qué más llamado otra, no? Mejor llamarla amante, que es mejor que llamarla la mujer, ¿no? Porque la mujer tiene sonido de sargento. Ahí viene mi mujer. Que instinto de decir, ahí viene mi amante, ¿no? Viene puntita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Pongo ustedes estos dos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi mujer sabe que yo tengo una querida? Ella sabe. Y que esa relación amatoria que yo tengo, entre comillas, autorizada por mi mujer, yo nunca hablé con mi mujer, ni ella me recriminó nada, pero mi mujer supo que siempre tuve un amante. Pero esa amante no es una amante pasajera, o sea, no es una canita al aire, ¿eh? Felizmente yo no tengo canas. No. Ya me faltan 2 minutos ya, si ahorita acabo. Mejor después me retiro, ¿no? ¿Qué pasa el día que yo muera? ¿Qué pasa el día que yo muera? Mi mujer sabía que yo tenía un amante. El amante se presenta al matrimonio, se presenta al velorio. Y esa amante, una mujer buena, nunca me preguntó acerca de mi vida, pero que me permitió que yo haga patrimonio aquí en Arequipa, ¿no? Se presenta al velorio y se da con la sorpresa de que yo era casado. Se da con la sorpresa. Un caso hipotético, tremendamente absurdo, tremendamente extremo, pero real. Esa mujer tiene derechos. ¿Podemos reconocerle derechos a la amante, a la tercera? ¿Qué pasa con las uniones estables concomitantes? ¿Con conocimiento o sin desconocimiento? Liminalmente todo este tema se había resuelto en base al derecho de las obligaciones, ¿no? O en base al derecho contractual. Ella podía demandar pues un enriquecimiento ilícito, podía demandar indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Pero el tema pues es un tema netamente familiar, no es un tema obligacional, no es un tema de derecho contractual, no es un tema simplemente de repartir los bienes, ¿no? Ya no repartirlos en 2, sino repartirlos en 3, ¿no? Y todos los bienes que están en Arequipa, producto de esta relación amatoria, había que ver cómo los dividimos y qué parte le pertenecía a la mujer. No, sino que es una cuestión típica del derecho de familia. Entonces hoy en día la unión estable necesita pues un replanteamiento. Hoy en día la unión estable necesita una reflexión. Hoy en día la unión estable
no puede seguir siendo normada, escasa, exiguamente, solo con 2 o 3 artículos del Código Civil, sino que la unión estable necesita una ley más completa, necesita un análisis, necesita una reflexión y necesita un estudio profundo para llegar a comprender cuál es la razón y la raíz esencial de la misma. Y este tema va de la mano justamente también con la idiosincrasia del derecho de familia. Acá no podemos copiar o no podemos nosotros transcribir otros modelos, sino que nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo institucional de unión estable que requiere nuestro país. No estoy tendiendo a dictar una ley especial para las convivencias, sino lo que yo busco es realmente integrar el Código Civil de 1984 con una normativa específica que regule las uniones estables. Hay que tener en cuenta que el Código Civil de 1984, cuando es dictado y cuando es estructurado, es fundamentado en estos 2 grandes principios, ¿no es cierto? El principio de promoción del matrimonio y el principio de protección de la unión estable. Es decir, el matrimonio es lo máximo, la unión estable es lo mínimo, y a esta hay que darle simplemente lo necesario para que pueda subsistir en la medida de que esta sea la propia. Y con la impropia no podemos nada que darle. Pero esto ya no es así, porque justamente el tema de las familias paralelas, el tema de las familias concomitantes, o los denominados derechos del amante, que ya son toda una realidad, viene justamente a cambiar todo este tema. Y que este cambio ya viene dándose jurisprudencialmente, pero nuestro código todavía no ha recepcionado estas normas. Simplemente, para terminar, a mí no me gusta criticarla por las posiciones de otros profesores. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su posición, cada quien tiene sus ideas, se respetan totalmente. Yo no soy nadie para criticar el Código Civil, porque yo vivo día a día de mi Código Civil. Yo como de mi Código Civil. Y si mi Código Civil está mal, yo tengo que hacer algo porque mi Código Civil esté bien. Y ese hacer algo porque mi Código Civil esté bien implica reflexionar académica o teóricamente sobre el mismo para mejorarlo. Pero esa no es solo una labor de los profesores, sino que también es una labor de los alumnos. Y es una pequeña reflexión que les dejo para que ustedes comiencen a trabajar en una reflexión seria y oportuna del Código Civil. Muchas gracias.